33 días de oración y retiro hacia una gloriosa liberación para nuestros hijos. Un retiro espiritual donde nos unimos al Espíritu de Dios en oración profunda, perseverante, hasta lograr este objetivo de ver a nuestros hijos, nietos, sobrinos libres y convertidos a nuestro Dios y Señor. Cuando el demonio te exaspere, inquiete el corazón. Muy bendecidas y amorosas tardes, radio creyentes, de esta emisora hermana y amiga María Evangelizadora Radio, que es un pedacito de cielo en tu hogar. Que la paz de Dios esté con todos ustedes. Hoy es el 6º día de este retiro de 33 días de oración por los hijos. Les habla su diácono Fernando Cortés para llevarles una enseñanza que lo hará crecer más en el amor de Dios y ser mejores padres y custodios de sus hijos en la vida de ellos, en la fe, principios, valores, moralidad y virtudes. El lema de hoy es el futuro de nuestros hijos. Y le voy a leer de la Sagrada Escritura de Sirach 2:6-8. Y su palabra nos dice: confía en Dios y Él te sacará a salvo. Endereza tu camino y espera en Él. Conserva su temor hasta el fin de tus días. Vosotros, los temerosos del Señor, aguardad su misericordia. Nunca os desviéis de Él, porque no caigáis. Los que teméis al Señor, creed a Él, pues no se malogrará vuestro galardón. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y hermanos, hermanas, en ese futuro de nuestros hijos, cuando hablamos de futuro de nuestros hijos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de lo que ellos van a ser como persona, como humano, como padre, como madre. ¿Qué clase de futuro van a tener? Y lo más importante en la vida, hermanos, hermanas, es transmitirle la fe a nuestros hijos, enseñarle la palabra de Dios, enseñarle a ser agradecido, enseñarle cómo pedir por sus necesidades y estar en oración y orar. Porque solamente Dios en su futuro le va a traer éxito. Un hombre cristiano, una mujer cristiana, católico, con la doctrina de la iglesia, es un hombre exitoso. Y eso es lo que queremos nosotros para nuestros hijos, que sean hombres y mujeres exitosas, como persona, como humano, como hijo y hija de Dios. Nosotros los padres siempre estamos afanando para darle a nuestros hijos educación, seguridad y bienestar. Pero, ¿nos hace esto buenos padres? Puedes preguntarte, ¿estoy siendo yo el padre que Dios quiere que sea para mis hijos? Yo me hago estas preguntas muy frecuentemente y me digo, ¿cómo lograr que mis hijos tengan los mismos valores cristianos que yo? Ciertamente, amigos, vivimos en un tiempo diferente donde es fundamental poder educar a nuestros hijos según la Biblia. Muchos nos preguntamos,
¿Cómo ser un buen padre? Hay algunas reglas, hay algo que nos indica a nosotros cómo ser buenos padres. La realidad es que cuando tenemos hijos, estos no llegan con un manual instructivo. Sin embargo, existen muchos consejos sabios en la Biblia que pueden ser muy útiles para nosotros. La Biblia es el manual de la vida y es allí donde encontraremos las respuestas: cómo ser buen padre, cómo ser buena madre, cómo atender las necesidades de nuestros hijos y cómo criar. Con la ayuda de Dios, deseo que encuentres toda la respuesta para ser un buen padre en el mundo de hoy. Primero, tenemos que estar consciente cómo es la transmisión de la fe a los hijos. Igual que ustedes, yo me encuentro muchas veces en situaciones donde debo recurrir a la Biblia para encontrar respuestas. ¿Para qué? Para educar a los niños, a los jóvenes, a los adultos, que son mis hijos ya. Y para eso se requiere mucha paciencia y sabiduría. No todos aprendemos o reaccionamos de la misma forma. Para empezar, voy a compartir alguna experiencia de mi vida que fue muy importante para conocer a nuestros hijos de lo fundamental de la transmisión de la fe. El método que utilizo para transmisión de la fe a mis hijos es simple. Se basa en contarle mi historia de vida, mi testimonio personal, cómo ha sido el encuentro de Dios conmigo y lo que Dios quiere para sus vidas. Que yo lo amo por sobre todas las cosas, pero Dios los ama más y siempre va a estar ahí en toda su larga vida. Es importante, hermanos, hermanas, que nuestros hijos siempre sepan que tienen un amigo en quien confiar, en quien contarle sus cosas. Y ese amigo es Jesús, es Dios mismo. Hay que saber hablarle a los niños según su edad. Es importante saber hablarle a nuestros hijos según la edad que tienen. A los niños pequeños hay que hablarle con palabras, en su lenguaje, en su forma de entender el mundo. A los niños adolescentes también hay que hablarle. Y así consecutivamente. A los hijos adultos también hay que hablarle con palabras más profundas. Entonces, hay que contarle a nuestros hijos cómo nosotros hemos caminado y cómo Dios ha venido y se ha revelado con nosotros y cómo nos ha hecho aprender y a continuar estando con Él en su iglesia, en la oración, en el sacramento de la reconciliación, en el sacramento de la Eucaristía.
Mi señor y yo estuvimos casados por lo civil por 25 años, pero Dios un día nos llamó y nos dijo, yo quiero que ustedes se casen por la iglesia y no hicimos. Que yo le dé la bendición nos habló en el corazón y lo hicimos. Y después de eso empezamos a servirle al Señor, pero antes de servirle al Señor aprendimos cómo el Señor quiere que uno le sirva. No como yo quiero servirle, es como Él quiere que nosotros le sirvamos. Y eso nos trajo una gran alegría y júbilo y felicidad en nuestra vida. Nuestra vida estaba completa, hermanos, hermanas, porque habíamos encontrado lo que más habíamos buscado en nuestras vidas, mi Señor y yo, y eso era la felicidad plena, porque Dios estaba en nuestras vidas. Y es así como nosotros hemos transmitido la fe a nuestros hijos. Nuestros hijos empezaron el catecismo, hicieron sus sacramentos, terminaron su confirmación, estuvieron involucrados en la iglesia. Nuestra hija cantaba en el coro, nuestro hijo iba a la misa todos los días con nosotros. Entonces ellos tienen a Dios y saben, ellos rezan con nosotros cuando compartimos la comida familiar, el pan familiar. En tiempo de Navidad vamos todos a la iglesia, a las misas. Nosotros, como esposos, nos instruimos yendo a clases o enriquecimiento de parejas. Y en esa oportunidad se toman estos temas que son totalmente, principalmente, una educación al alma, porque muchas veces no lo hacemos. Nosotros, como esposo y esposa, empezamos a ser catequista, empezamos a ser ministro extraordinario de la Eucaristía, ministro extraordinario de la palabra. Empezamos con la ayuda de Dios y nuestros sacerdote, Padre Morris, empezamos a nuestro grupo de pareja en nuestra iglesia, que se llamaran Corazones Unidos. Nuestros hijos hacían como babysitter para que las parejas vinieran y si tenían niños pequeños, ellos los cuidaban. O sea que la comunidad de amor creció tanto y ellos se recuerdan eso y le encantan. Nosotros como padres no tuvimos la oportunidad cuando ellos estaban pequeños, muy pequeñitos, leerle la Biblia o pasaje bíblico, porque todavía no aprendíamos qué lo que era ser católico completo. Pero ustedes que tienen niños pequeños, hay Biblia de niños para un lenguaje más simple. Y podrían leerle la Biblia por las noches. También, por ejemplo, si obtienen una versión sencilla con gráficas, podrían ver hermosos resultados. Mientras los niños están pequeños, ellos empiezan a interesarse casi de inmediato en las pequeñas historias y empiezan a hacerse preguntas. Esto es fabuloso, hermano, porque lo introduce a la historia de la salvación en forma de cuentos. Sabemos que vivimos en una sociedad llena de distracciones y a veces pensamos que no tenemos tiempo. Llevar una familia no es sencillo, se necesita mucho amor,
Necesitamos invertir nuestro tiempo y tener paciencia, pero hacer esto vale la pena. En el caso nuestro, y tengo que ser honesto, no leía la Biblia con mis hijos, pero cuando empezamos a cambiarnos de dentro para afuera, Dios lo iluminó con su luz y empezamos a orar en familia. Primero entendí que para ser un buen padre debemos evitar las enfermedades del mundo de hoy. Debemos evitar de estar ciegos, sordos y mudos. Las tres enfermedades más grandes del mundo de hoy: ciegos, sordos y mudos. Es vital estar atento en todo lo relacionado con su educación moral, religiosa, crecimiento físico y emocional. Recordar que tú como papá no le dices a tus hijos lo que quieres, ¿quién podrá decírselo? Si no les siembras en su corazón que puede contar contigo, ¿quién se lo dirá? Pero si tampoco le transmito la fe y no le dice que Dios les ama, nadie más lo hará. Hermanos, hermanas, los hijos serán mañana lo que tú y la sociedad le enseñen. Por eso hay que disfrutarlos a lo máximo. Ellos son una bendición para ti. Es una bendición de Dios. Quizás puedas decir, todo eso me parece bien, pero ¿cómo empiezo? ¿Qué hago? ¿Qué necesito hacer para ser un mejor padre? Hermanos, primero lo que yo le pedí a Dios fue sabiduría. Y Él te irá iluminando en el área y las áreas que debes de mejorar como padre. Dice la Escritura, llevaron unos niños a Jesús para que impusieran las manos y orara por ellos. Pero los discípulos reprendían a quien los llevaban. Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Y eso sale en Mateo 19, 13, 14. Hermanos, hermanas, la Biblia nos enseña que no debemos esperar que los niños sean mayores para transmitir la fe. La educación religiosa debe empezar desde niños. No esperes que lleguen a adolescente para darte cuenta. Por eso, papás, enséñales a tus hijos a amar a Dios desde temprano. No olvides que parar es mal. No pares. Para ser un buen padre hay que también ser un buen hijo y un buen esposo. No podemos decir una cosa y hacer otra. Tenemos que ser coherentes. Los hijos saben, se dan cuenta, porque tú y yo, hermanos, también fuimos niños y nos dábamos cuenta cuando mi mamá me mentía y mi papá me mentía. O cuando mi papá decía una cosa y hacía otra. Tenemos que ser coherentes con la enseñanza de la fe y de la vida cotidiana. Yo como papá o mamá debo ser testigo del mensaje que transmito
a mis hijos. Y para hacerlo tengo que haberlo experimentado en la oración, en el sacrificio. Y por otro lado, en los sacramentos de la iglesia. Pasa lo mismo con el matrimonio. Si ama a tu pareja, no puede enseñarle sobre el amor. ¿Qué es lo que ayuda a las parejas cristianas? Es tener a Dios como modelo. Es un amor incondicional. Y es que Dios es el método más efectivo que conozco para resolver los conflictos que se dan en el matrimonio. Entonces, ¿cómo podríamos ayudar mejor a nuestros hijos si no es con nuestro mismo ejemplo? En Efesios 5:25, Dios nos dice, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Una parte muy importante, y hay que colocarle mucho cuidado a esto, papá y mamá. Ustedes deben saber que sus pasatiempos no tienen valor eterno, más la educación de los hijos es una necesidad. Debe ser nuestra prioridad y anhelo. Los padres tenemos la responsabilidad de dejarle un legado a la próxima generación. Por eso, hermanos, hermanas, enseñémosles a nuestros hijos buenos valores. Mostrémosles por qué es importante el amor y el perdón. Expliquémosles el valor de la buena comunicación. Enseñémosles a entender sus emociones. Tomemos el tiempo de explicarle la importancia de la fe y el pecado. Sé franco con ellos y háblales con tu experiencia. Para ser un buen padre hay que tener sabiduría. La sociedad de hoy los bombardeará. Le van a bombardear por todas partes. Pongamos atención a esto. Hermano, evita la ceguera manteniéndote atento a las cosas que le pasan a tus hijos. Fundamentalmente que puedas ver la hermosa familia que Dios te ha dado, los hijos maravillosos que Dios ha puesto en tus manos, el amor incondicional de Dios y el valor de la buena esposa. Este es el primer paso para reconocer que eres un afortunado. Papá, mamá, debes poder observar. No le dejes todo el peso de la casa a tu cónyuge. Él y ella te necesitan y tus hijos varones y hembras aprenderán de ti. Las parejas deben trabajar junto por la educación de los hijos. De igual manera deben compartir las labores de la casa. Te aseguro que darte cuenta de la maravillosa familia que tienes es como descubrir un tesoro. Acostumbra siempre a pedir sabiduría a Dios para que siempre te permita tener los ojos abiertos y te deje ver las áreas en las que debe ayudar y apoyar a tus hijos y a tu esposa y a tu esposo. Dice la palabra que si a alguno de nosotros le falta sabiduría, que se la pida a Dios, pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche. En Santiago 1:5, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Y en Juan 11:40, si te gusta la fábula y literatura, puedes leer un libro. Pablo Coelho dice, es un libro que trata de un joven pastor que anhela viajar en busca de un tesoro terrenal, sin darse cuenta de que siempre había tenido el tesoro en su casa.
Papá, mamá, evita la sordera. Escucha a tus hijos. No hay nada peor que no ser escuchado. ¿Quieres que tus hijos escuchen? Da tú el primer paso. Empieza tú escuchándolos. A veces no tienen la palabra adecuada para dar a entender sus sentimientos, como paciencia. Pregúntales siempre cómo se sienten, si los ves tristes o enojados. Pregúntales qué pueden hacer por ellos. Pero si no hablan, no te alejes. Debes descubrir con otros métodos qué les está pasando y ayudarlos. Esa es tu responsabilidad, no la de ellos. Muchas veces los hijos solo quieren tu apoyo y atención, no lo que les soluciones un problema. Ellos no quieren eso. Hay que tener mucho cuidado con eso, papá y mamá. Hay que saber escuchar el corazón de tus hijos. Cuando tu hijo empieza a comunicarse y a comunicarte algo, no empieza a corregirlos o regañarlos. Escucha primero con atención. Recuerda que hay tiempo para todo. Dice la Escritura, todos ustedes deben estar listos para escuchar. En cambio, deben ser lentos para hablar y para enojarse. Y eso sale en Santiago 1:19. Evita, hermanos, a que seas mudo. Háblale siempre. Dile que los amas. Un padre mudo espiritualmente impide el flujo natural del amor y la transmisión de la fe. Es nuestra responsabilidad transmitirle la fe a los hijos. Por eso, no te canses de pedirle a Dios que te ayude a preservar, dándole ejemplo. Si tú no lo haces, el mundo entonces lo catequizará. Debes poder impregnar tanto en tu corazón como el de tus hijos estas palabras del Deuteronomio. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Graba estas palabras que yo te mando hoy sobre tu corazón. Y eso sale en Deuteronomio 6:4-6. Son las palabras que debemos hacer nuestras, primero y luego transmitirla a nuestros hijos. Sé que muchas veces nos sentimos inseguros, tenemos miedo de hablarle de la fe porque no estamos seguros con el tema. Si esto es tu caso, tómalo como una oportunidad para aprender juntos. Asistan a la catequesis, aprendan todo como familia. Eso me ha resultado a mí en mi hogar y por eso Dios me ha premiado con el llamado de la vocación del diaconado. Y es fabuloso, hermano, es fabuloso. Hay muchos consejeros de familia y sostienen que la falta de comunicación es el problema principal de la familia de hoy. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Pero hay un detalle más. Debemos invitar a Dios a nuestro hogar. Entonces, mis amigos, la oración y la buena comunicación en casa, junto a tus hijos y a tu esposa y a tu esposo, son integrantes clave para el éxito de tus hijos, porque el éxito empieza en tu hogar. Acostumbra a decirle a tus hijos que los quieres y que estás orgulloso de ellos. Sé dadivoso con ellos. Lo necesitan para su buen desarrollo psicológico. No te imaginas la cantidad de hijos marcados que nunca deben haber escuchado que sus padres los quieren. Recuerda que Dios a ti te quiere con defectos o virtudes.
No es necesario que le recuerde a tus hijos sus defectos todo el tiempo o que deberían cambiar. Me alegro mucho porque hoy muchos de ustedes serán valientes y tomarán acción para ser mejores padres de lo que no podían hacer antes, y llegará su momento. Los padres tenemos en nuestras manos la responsabilidad de formar hombres y mujeres íntegros, amantes a Jesucristo. Cuando papá y mamá trabajan juntos en la educación y la transmisión de la fe a los hijos, esto produce efectos maravillosos. Nunca lo olvides. Entonces, hermano, el propósito de esta enseñanza para aplicarlo en la vida cotidiana es, si los niños están chicos, leer la Santa Biblia, un versículo o versículo donde expresen que Dios nos ama y que siempre nos ayuda. Y también hacerlo en una reunión familiar con los hijos más adultos, los adolescentes. Oremos. Gracias, Dios, por nuestros hijos, por su preciosa vida. Hoy te pido que los protejas del mal, que seas tú un escudo alrededor de ellos, que sean librados de peligros, de personas con malas intenciones, malas palabras y mala reputación. Señor, que tus ángeles cuiden a mis hijos, protégelos de toda enfermedad o virus del ambiente, que haya un cerco protector donde quieran que vayan. Cuando entren o salgan del hogar, sean bendecidos. Cúbrelos con tu sangre preciosa que derramaste en tu cruz para salvación. Señor, que nuestros hijos busquen hacer lo que es correcto, que sus pies no los lleven a lugares de maldad. Guarda sus mentes de pornografía, de necesidades, de planear el mal contra otros. Líbralos de vivir en falsedad y en mentiras. Gracias, Señor, por amar a nuestros hijos y por escuchar nuestra oración. Con todo mi corazón te alabo y te bendigo, porque eres mi Dios y mi Salvador. Todo esto te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermanos. También los invito a que sigan en la sintonía de su familia emisora, de su hermana y amiga María Evangelizadora Radio. Un pedacito de cielo en tu hogar. Y queda extendida la invitación para que estén nuevamente con nosotros mañana. Es muy importante seguir conectándose a este retiro de oración para nuestros hijos. Nuevamente los invito para mañana, que es el tercer día de estos 33 días de este hermoso y bendecido retiro de oración para nuestros hijos, que Dios se lo regala con mucho amor. Perdón, es el séptimo día, es el séptimo día. Entonces, como su diácono, como el diácono del Dios Altísimo, inclinen su cabeza para darle la bendición de Dios Todopoderoso. Reciban la bendición del Dios que todo lo puede, el Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos. Bendiciones, paz y mucho, mucho amor. Ora para no caer en tentación, ten fe. María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.